Hola, soy Juan David Correa y quiero darles la bienvenida a una nueva conversación pendiente. Hoy con una de las líderes políticas de Colombia, de una nueva generación que está soñando con hacer un nuevo tipo de política, que está realizando un nuevo tipo de política desde el Congreso de la República, que ha tenido ya una carrera política con cargos de elección popular desde hace 7 años, pero su trayectoria como artista, como activista, una trayectoria mucho más larga, como luchadora por los derechos de las víctimas, como alguien que ha insistido en que este país puede tener conversaciones como esta, complejas, pero en un tenor pacífico, tranquilo, en donde podamos imaginar moralmente al otro. Hoy estoy con la candidata presidencial, María José Pizarro, senadora de la República. Gracias, María José, por estar aquí. No, gracias a ti, Juan David. Conversar contigo siempre es un bálsamo para el alma y poder hacerlo a través tuyo con toda la gente que te escucha, pues creo que es un paso hacia adelante, una alegría. Haces parte, como lo decía, de una nueva generación de políticos que están tratando de abrir un espacio que no es difícil, porque tú ya lo sabes, tienes una experiencia, llegaste primero como representante a la Cámara, después como senadora. ¿Qué ha sido lo más difícil y cuál es tu lectura política de la apertura de ese espacio democrático en una Colombia que no estaba acostumbrada a tener fuerzas de izquierda y progresistas en lugares tan representativos como lo que han alcanzado con la presidencia de Gustavo Petro y Francia Márquez, pero también con la ocupación, digamos, de un espacio mucho más grande en las asambleas, en la Cámara, en el Congreso? Mucha más gente ha llegado. Así que me gustaría empezar por ahí. ¿Cuál es tu lectura y las dificultades que has tenido que enfrentar para abrir un espacio en la política colombiana? Pues bueno, no, lo primero, creo que hay distintos niveles de dificultad y de cambio de chip mental que se ha tenido que hacer. Lo primero, pues pasar de ser una bancada de 3 personas, 5 si contábamos a los aliados del Partido Verde en la Cámara de Representantes, para llegar a ser una bancada mucho más robusta de 30 congresistas en Cámara, 20 en el Senado. Y yo creo que ese cambio, inclusive de volumen, de muchas más voces, pues a generar la dificultad a veces de poder articular acciones, de poder entendernos de manera conjunta como un solo cuerpo, de actuar de manera mucho más disciplinada. Es decir, no son solamente las reflexiones que uno tiene que hacer, sino la forma en la que se operativizan las acciones y se vuelven una realidad. Creo que eso es una complejidad y, por supuesto, el cambio de chip, pasar de ser congresista de la oposición a ser congresista de gobierno y todo lo que implica cambiar, inclusive de mentalidad, de forma de actuar, de forma de la forma en la que desarrollas tus diálogos e inclusive la forma en la que ves al otro. En la oposición tú tienes una lógica de trinchera, por decirlo de alguna manera, y en el gobierno tienes que tener conversaciones distintas, entender la lógica de los otros, buscarles salidas a los proyectos para que finalmente se materialicen. Es como aprender a escoger qué peleas das, pero cuál es la guerra fundamental que tienes que ganar, por decirlo de alguna manera. Entonces, no todo se puede pelear si al final lo que necesitas es una reforma laboral. Y tienes que aprender, digamos, cómo hacer un tamizaje también de la forma natural en la que tú reaccionas ante las dificultades que se te presentan. Y bueno, por el solo hecho de ser mujer, pues esa dificultad ya es distinta, ¿no? Estás en un mundo masculino, en un entorno masculino, donde las formas que predominan son las formas masculinas, donde ellos llegan y se golpean a los hombros, donde ganarte la legitimidad, la escucha, el respeto, ya no solamente al interior de tu propia fuerza política, sino luego con otras fuerzas políticas y con ese entorno de política tradicional de hombres grises vestidos con corbata, con sus formas tradicionales. Pues para mí ha sido un reto impresionante poder presidir una sesión siendo mujer y siendo de izquierdas, brindar garantías a todos los sectores, pero lograr lo fundamental que en ese momento era sacar adelante la reforma pensional, pues supuso un equilibrio mental y un manejo de la plenaria y el respeto que tienes que generar para que no se desboque la discusión y al final termines perdiendo
pues como el objetivo principal. Y lo último, pues entender que había que hacer la carrera completa, que no es bueno salir y caminar, que había que aprender a gatear y luego caminar y ahí sí poder seguir avanzando. Ha sido como la gran escuela de estos 7 años. Llegar a la Cámara de Representantes, pasar al Senado de la República y ahora pues con base en toda esa experiencia de casi 10 años atreverme a hacer o a plantearle al país o presentarme al país como candidata presidencial y ese ha sido, digamos, creo que la mayor escuela, entender que había que hacer la escuela completa. Hay una pregunta que ronda mucha gente en nuestra generación y de nuestra generación hacia abajo, y es, Colombia se despolitizó, nuestra generación se despolitizó, y ocupar ese lugar de la política generacionalmente, por lo menos para ciertas clases artísticas, culturales, académicas, se convirtió como en un lugar de lo imposible, de lo que no invitaba, porque se cree que no es posible realizar estos cambios que el país ha empezado a vivir en estos 3 años. ¿Cuál es tu lectura de eso? ¿Cuál es tu lectura de ser alguien que venía del activismo, que venía de la lucha con las víctimas y ya pasar a ser una política profesional? ¿Cuál es ese cambio que hay que hacer mental, cultural, para entender esa responsabilidad? Yo creo que nací un poco con ventaja porque nací en un hogar donde las discusiones políticas y la vida política lo ocupaba absolutamente todo. Mi padre, pues era un hombre, independientemente de si estaba en la lucha armada o no, un hombre que tenía como proyecto de vida un proyecto político colectivo, es decir, había un pensamiento político, las discusiones en el hogar eran discusiones políticas y eso, pues digamos, me formó en un entorno en concreto con unas experiencias determinantes. ¿Cuáles son los sacrificios, inclusive personales y colectivos, que estamos dispuestos a hacer por una causa y por un proyecto que defendemos? Y eso lo viví desde que nací en mi entorno, por las decisiones de mi padre y de mi madre también, que fue una mujer que luchó en el movimiento antiguerra, que luego estuvo aquí en la lucha armada y que finalmente transitó ya hacia otras actividades en su vida después de la desmovilización. Pero yo había escogido un camino distinto, huyendo precisamente del ejercicio de la política. Y me enfoqué más en el camino de las artes. Soy una mujer, pues por supuesto, viajera por naturaleza, curiosa por naturaleza, conocer el mundo, conocer Latinoamérica, construir intereses y un proyecto de vida alrededor de dinámicas distintas a la de la política y al del activismo. Era más el arte, la cultura, la museografía, el documental, y a través de todos estos ejercicios empezar a construir un camino que me fue llevando casi que involuntariamente al camino de la política, que fue el ejercicio de la memoria, que era encontrarme a mí misma, encontrar el colectivo y luego tomar la decisión política de andar mi vida en pro de un proyecto común, que es un proyecto que tiene una visión de país. Y pues todos esos tránsitos han sido difíciles, en especial porque no se espera que, digamos, la mentalidad del artista pueda ser propicia para el ejercicio de lo político. Y lo que he tenido que hacer es tal vez un camino a la inversa, y es entender que la política es un arte. Uh-huh. Y que necesita mucha creatividad, ¿verdad? Que se necesita creatividad, la posibilidad de ver el mundo más allá de un cuadrado, que tenemos un mundo de papel que no siempre se expresa en un mundo real, que es el que viven cotidianamente las personas, y cómo puedes amalgamar esos dos mundos. Eso implica ser más que un abogado, tener lecturas distintas sobre la sociedad y lecturas distintas sobre la gente. Entender que la política también es generar emociones, no solamente convencer desde un punto, desde una visión pragmática, aquello que tú estás proponiendo, sino que todo aquello que propones enamore a las personas, movilice a las personas, genere emociones distintas en el otro y en la otra, que logres conjurar distintas formas de ver el mundo, de ver la vida, para poder expresarlas de manera particular en tu ejercicio de la política.
A mí me sucede o me ha sucedido mucho que escuchas a veces grandes oradores y yo pienso en la señora que está conmigo sentada al lado en el barrio y me pregunto si realmente entendió la elaboración de ese pensamiento, y hacer el ejercicio siempre de nunca perder esa conexión, de lograr que lo que tú dices, cualquiera que te escuche, y ese fue un ejercicio que hice desde el día 1, que llegué al ejercicio de la política, cómo lograba decir todo aquello que pensaba, pensando siempre que la señora que me estaba viendo desde el televisor o que me estaba escuchando en un barrio podía entender y conectarse y digerir en términos intelectuales de su pensamiento todo lo que les estábamos diciendo. Entonces también ha sido un ejercicio de no desconexión. En esos espacios has insistido en el tema del cuidado y en el tema de cambiar una manera de existir en lo político, de que haya un cambio político o cultural en lo político. Y uno diría, tu discurso ha sido elocuente, pero parece que la realidad cada vez propende hacia una mayor violencia, mayor agresividad. Es tan inexorable la idea de que lo político tiene que construirse desde un antagonismo casi que demencial. No hay una manera distinta de existir en el mundo, porque la gente a veces dice, pero ¿por qué tenemos que estar en esto? ¿Por qué tenemos que estar devorándonos los unos a los otros? No hablando de ideas, sino hablando del padre del otro. ¿Qué es lo que pasa para que eso no termine? ¿Cuál es tu lectura de eso? Pues yo creo que estamos en un mundo cambiante, donde han llegado las nuevas tecnologías, existen las redes sociales, la forma misma de hacer política ha transitado de una política del interés en algunos casos, ¿no? Pero también de una política del servicio, de servir al otro, de estar en función del otro, más vocacional, como sería el arte, a una política del show, del espectáculo, casi que a una política light, por decirlo de alguna manera, sin mayores contenidos, pero con grandes impactos en términos mediáticos. Y eso pues te lleva a caer en lo más fácil, que es cómo ataco al otro. Lo ataco desde su lugar personal, lo ataco desde su mayor debilidad, no tengo compasión y no estoy llevando una conducción responsable de la política que genere reflexión, que genere contenido, que genere argumentación. Y es un poco como hemos entendido este mundo moderno, ¿no? Del consumo, del fast fashion, de la comida rápida, de que todo es rápido, es inmediato y tiene que tener resultados tangibles ya. Antes, para la formación de liderazgos, la gente tenía que pasar por toda una serie de caminos, de pruebas, de pasos para conseguir el respaldo de su comunidad, el respaldo y la credibilidad que le permitiese pues conducir los destinos. Y si no, pues obviamente estaban los que sencillamente subyugan al otro, y desde esa lógica de opresión pues sencillamente van creciendo en términos políticos. Y hay, digamos, distintas formas en las que se ha ejercido la política. Yo he tomado la decisión por mi propia vida, por lo que yo he vivido, por lo que aprendí, por las experiencias familiares, pero también las experiencias vitales, que yo ese tipo de política no estoy dispuesta a hacerlo. Sé que tiene un costo inmenso en términos de que tengo que demorarme más, de que tengo que contenerme más, de que no es fácil no caer en la provocación. Uno a veces quisiera responder y hacerlo como somos los colombianos, muy pasionalmente, por decirlo de alguna manera, sino más bien mantener la calma, esperar el momento, entender que la discusión no es personal, que yo siempre puedo ver un ser humano detrás de la otra persona que me está hablando. Y eso lo entendí inclusive porque en el ejercicio de la memoria, uno de mis mayores esfuerzos cuando estaba intentando reivindicar la memoria contemporánea de este país, y reivindicar la figura de mi padre, es que siempre detrás de aquel ser humano que te habían enseñado a odiar había un ser humano. No podíamos perder la humanidad, que teníamos que humanizar al enemigo. Y el ejercicio de memoria es eso, y es a través del dolor, y es a través de la reflexión colectiva, y es entender que ese joven de la Comuna 13, que tal vez fue un joven como el que
contrataron para asesinar a mi padre había pasado por una experiencia vital que era tal vez muy similar a la mía, y a través de ese dolor empezar a encontrarnos, o con la madre de Soacha, que su dolor y mi dolor eran lo mismo, y que por lo tanto podíamos encontrar caminos conjuntos para ir dejando el odio a un lado y construir otro tipo de emociones y de relaciones diferentes. Y creo que esa fue la gran potencialidad de todos esos años. Yo creo que 20 años en los que estuve muy metida en el ejercicio de memoria, precisamente a través del arte y de entender que hay humanidad en el otro, que no puedes odiarlo hasta querer desaparecerlo, que la vocación no puede ser destripar al otro que existe en este país. Y yo creo que si uno llega a esa comprensión vital, es muy difícil que te puedan apartar del camino, porque sabes que detrás de ese otro ser, pues hay un ser humano equivocado tal vez, con el que tienes profundas diferencias, pero que la diferencia es en el campo ideológico y no en el campo familiar o personal. Hay ciertas actitudes que tú no te vas a permitir, y eso también es una construcción de principios muy fuertes en los que fuiste educado, pero de reafirmarlos a través de tu propia vida. Si solamente te los enseñaron como una cátedra en el colegio o como una enseñanza en tu casa, pero no los pusiste en práctica a través de tu propia vida, pues sencillamente no puedes respetar al otro. Y no es solo no respetar al contradictor político, es mantenerte siempre, tener siempre, entender que tu vocación está con la gente, y si lo que tú haces no es para el beneficio de los demás, pues sencillamente no te has ganado el derecho a representarles y a poder llevar su voz a otros escenarios de decisión. Entonces creo que son como múltiples capas que se van encontrando ahí, sí, como cuando tú fundes un metal sobre otro metal. Es un proceso alquímico que te tiene que generar un nivel de solidez tan fuerte que no sea tan fácil de romper. Es como el conocimiento casi que de los elementos emocionales, de los elementos argumentativos del país que tú estás soñando, pero también entender que el otro hace parte de ese mismo país en el que habitamos, y que nosotros no creemos en la cultura de la anulación. Y cómo conversar con ese etos o con ese país que en todo caso, a veces a pesar de sí mismo, sigue creyendo en que hay que desaparecer al otro, ni siquiera hay posibilidad de argumentar con esos otros. Lo pienso en discusiones que hemos visto en estos días en las redes sociales, en las que tú has reaccionado de una manera tranquila, directa, elocuente, encomiable, pero sin embargo una y otra vez se sucede un poco esa idea de que el derecho de las izquierdas, de los progresismos, está proscrito por un supuesto fracaso de este momento. Para ellos, por supuesto, para quienes estuvimos no es así, y además lo demuestran los hechos, no más faltaba. Pero hay como una especie de irracionalidad, de imposibilidad de llegar a esos consensos, porque no sé qué pasa en ese tipo de reflexión, si es que eso políticamente no da réditos y no funciona y no van a aceptar esa conversación. ¿Qué es lo que pasa para que no se produzca esa conversación? Tú que los has tenido ahí sentados al lado tuyo y que incluso has tenido conflictos duros con algunos de ellos ya personales, de que te han agredido una y otra vez sistemáticamente. Pues creo que no es un camino, no es fácil. Yo creo que nos quieren arrinconar y nos quieren meter en una trinchera, y nosotros tenemos que decidir cuál es la forma en la que nosotros vamos a actuar para evitar que nos metan en una trinchera. Lo primero es que tenemos que ganar, y tenemos que tener la certeza de que aquí no se trata como voy yo en términos individuales, que ya no estamos en la política del yo, que estamos en la política del nosotros, y como proyecto colectivo tenemos que tomar decisiones estratégicas que nos permitan ganar, no la contienda inmediata, sino que nos permitan ganar a largo plazo. O sea, lo que no podemos permitir es que la rueda de la historia eche marcha atrás, y lo que necesitamos es empujar precisamente esa rueda para que las transformaciones se materialicen, se profundicen y tengamos
un cambio real, una transformación real en este país. Si no, pues sencillamente ellos muy rápidamente van a echar para atrás todo lo que hemos avanzado. Y Colombia es un país de memoria corta. Es un país que olvida demasiado rápido. Acabaron de asesinar un candidato presidencial. Ya. Y ya estamos en los atentados y van a seguir sucediendo cosas para evitar, para de alguna manera generar como un ruido mental colectivo para no permitir que podamos atender los asuntos que son esenciales. Tenemos unos medios de comunicación que están constantemente amplificando los discursos de odio, los discursos de violencia, que por supuesto son mucho más rentables en términos de likes. Lo que la gente quiere es ver a María José agarrada de las mechas con Vicky Dávila y a Claudia agarrada seguramente con otro político y a cada uno, o sea, todo el mundo en una... y las voces que son tranquilas, que son serenas, que son calmadas, pues empiezan, digamos, dejan de ser amplificadas. Y yo he hecho el llamado de manera reiterada en los medios de comunicación a cuál es el debate que ellos también quieren propiciar y la responsabilidad que tienen en el debate nacional en este momento. Y nosotros al interior tenemos que tomar las decisiones que sean estratégicas para permitir que ese triunfo sea una realidad. Si nos quedamos envueltos en nuestras propias disputas personales, porque también somos colombianos y por lo tanto también tenemos las mismas esgaramuzas internas, pues lo que tenemos es un montón de ruido alrededor que no nos deja pensar y que no nos deja tomar decisiones que son realmente estratégicas. Entonces creo que llega un momento en el que entonces alguien tiene que bajar la voz y tiene que haber voces que le bajen a los decibeles, a ver si la gente deja de gritar y por fin escucha. Nosotros somos una sociedad que oye pero no escucha. Nos oímos gritar todo el tiempo, pero no nos estamos escuchando. Y cuando no te escuchas, pues difícilmente puedes construir vasos comunicantes, mínimo con los sectores que son relativamente afines a ti. Y lo que yo considero es que es la decisión personal que toma cada uno de quienes estamos en el ejercicio de la política, quienes participamos. Y vuelvo y repito, yo tomé la decisión de hacer política de una manera, por mucha violencia que exista, por mucho que me hayan querido amedrentar, por mucho que me hayan querido callar, yo voy a hacer una política como creo debe hacerse la política, como yo siento que tengo que hacer el ejercicio de la política y no como me están imponiendo los demás que la hagan. Y si tengo que hacerla de esa manera, pues creo que podemos escoger otros caminos mucho más estimulantes en términos personales. Creo que voy a insistir y he tomado la decisión de insistir en que es posible construir una nación sin distinciones, que es posible construir una nación amplia, que es posible pensar en Colombia en su conjunto y no solamente en mi nicho y en mi espectro político, que es posible dialogar con los sectores privados, pero gobernar con los sectores sociales, que se pueden conjurar distintas visiones. Y yo voy a insistir en que ese es el camino, sin vender mis principios y mis ideales. Yo soy una mujer de izquierda, soy una mujer progresista, tengo un proyecto de país en mi cabeza, defiendo las causas que defiendo, pero eso no me impide dialogar con otros sectores. Pues hablemos ahora, ya hablamos un poco de las tensiones, ahora hablemos de las posibilidades de futuro, que es lo que creo que nos corresponde a todos imaginar en este momento en donde se nos quiere imponer un nuevo ciclo de violencia. Tú lo llamas un tercer ciclo de violencia, como lo llaman algunos académicos, como Francisco Gutiérrez, como Gonzalo Sánchez. Es verdad que eso puede ocurrir, pero yo no quisiera centrarme ahí, sino en cuál es entonces esa propuesta de país que se ha puesto en marcha en estos 3 años que llevamos y que tú quisieras continuar. Es decir, cuál es la propuesta de fondo para seguir profundizando un cambio y qué es lo que tú imaginas que podemos hacer en todos los órdenes, los temas económicos, de salud, de cultura, de educación. Es decir, cómo no aventurar a prometer algo que no se puede cumplir, sino abrir esos espacios que bien has dicho y definido en las palabras anteriores. Pues bueno, lo primero, creo que nosotros hemos dado muchos pasos hacia adelante.
Creo que hemos demostrado que el apocalipsis que nos habían pintado no era una realidad, que la izquierda podía gobernar en este país, podía hacerlo de manera responsable sin que huyeran las empresas, subiera el dólar, se acabara la economía. Todo lo contrario, que podíamos tener un concepto y una comprensión de la economía diferente, que nuestro modelo de desarrollo puede ser un modelo de desarrollo solidario y que además podíamos enfocar en términos de productividad nuestro país para conectarlo con las necesidades del mañana, y que todo esto lo podíamos amalgamar y que era posible, que el país no se iba a destruir en el camino. Lo que nos dicen todos estos voceros del apocalipsis es que es todo ese ruido que no permite que se vea todo lo que hemos hecho. Y al contrario, creo que hay que evidentemente revisar al interior, porque después de cualquier ejercicio de gobierno, pues por supuesto se cometen errores, se equivoca el camino, y la brújula que no falla en eso es la gente. La gente es la que te puede decir y te va a decir con claridad en qué hemos errado, qué podemos corregir y qué debemos continuar. Así que lo primero es que tenemos que tener un ejercicio y eso yo creo que lo hemos aprendido incluso a través de la historia, que no se trata de recoger, reciclar un programa, venir y proponerlo de manera rápida solamente desde lo que pensamos desde el progresismo, sino que tenemos que volver nuevamente a la gente, a escuchar a la gente y que nos puedan decir cuál es la ruta cierta por la que debemos seguir avanzando. En segundo lugar, pues por supuesto, tenemos que darle más profundidad a lo que hemos alcanzado. ¿Cómo nos imaginamos una reforma agraria en una siguiente etapa de la reforma agraria? ¿Qué de todo lo que hemos hecho nos ha funcionado? Por ejemplo, que hemos subido un 36% el acumulado del salario mínimo. ¿Qué implicaría para la sociedad colombiana si lográsemos acumular un 50, un 70% de aumento del salario mínimo o un 100% en los próximos años? ¿Qué implicaría eso en términos de la economía, que ya no es la macroeconomía, sino lo que puede hacer de manera constante la gente con su dinero? Y eso efectivamente es posible. Que tenemos que redefinir nuestra política de paz, por supuesto, porque estamos enfrentando estructuras transnacionales con una política de seguridad que era la política de seguridad de la lucha contra insurgente, del enemigo interno y de la seguridad democrática. Y nada de eso nos funciona por mucho que lo quieran reeditar para un ciclo de violencia como el que estamos viviendo, donde tenemos transnacionales del crimen y donde hay una tercerización de la violencia a través de grupos armados que están profundamente degradados. Entender algo que ya debería ser una realidad, y es que cada vez que fracasa un acuerdo de paz, la guerra no solamente se recicla la violencia, sino que hay una degradación de las estructuras y de la violencia misma. Y eso tenemos que analizarlo, entenderlo y plantear un mecanismo de solución a ese problema, que por supuesto en términos ambientales este país ha dado muchos pasos hacia adelante, que tenemos múltiples retos que inclusive se cruzan con una política de seguridad para poder mantener los ecosistemas, pero también de un modelo productivo que nos permita no solamente un mecanismo de transición energética que deje de ser, digamos, un inicio hacia la transición energética, sino el desarrollo de la transición energética, y también pues a través de sectores productivos que nos puedan ayudar al cierre de la frontera agrícola, a mantener los ecosistemas estratégicos, ya no solamente la Amazonía, sino los ecosistemas estratégicos, incluso del continente. Yo considero que es fundamental la discusión que en términos de la protección de la Amazonía se ha dado, pero hay otros ecosistemas que también debemos proteger, que hacen parte de las riquezas continentales, y lo mismo, pues digamos, lo podemos extrapolar a nuestra propia comprensión geográfica y a los ecosistemas distintos que tenemos en nuestro país y que deben ser protegidos, y que por supuesto esto hace parte de un todo, y que tenemos hoy voces tan potentes como la de Susana, con una comprensión profunda de una mirada ambiental y de un modelo de desarrollo inclusive que tenga en consideración pues todo el componente ambiental. Y por supuesto que nosotros no estamos dispuestos a sacrificar a nuestra gente en pro solamente de fortalecer unos sectores económicos en este país, que cuando planteamos un modelo de desarrollo solidario estamos hablando
de poder no solamente brindarle garantías sociales a la gente. En esto hemos avanzado, pero ¿cómo vamos a garantizar que eso que hemos avanzado no eche marcha atrás? Yo creo que hay reflexiones importantes en el campo internacional y por supuesto en lo nacional, y es qué es todo lo que nos hace falta ahora para que logremos una correcta implementación de una reforma laboral en la que hemos venido avanzando, de una reforma pensional. ¿Qué implica eso para contingentes enormes de la población, especialmente para las mujeres, que hoy siguen siendo las grandes afectadas en ambos campos? Que estamos hablando de la mitad de una población que no se puede quedar en la periferia de la sociedad, que necesitamos una juventud anclada en las narrativas nacionales y en las realidades nacionales, que hemos planteado un discurso internacional que tiene que seguir profundizándose, y es de qué lado va a estar Colombia y cuál es el lugar que ocupa Colombia en términos geopolíticos y estratégicos en un mundo que es cambiante y donde hoy pareciese que estuviéramos viviendo más la política de los años 30 que la política del 2025. Creo que esas son reflexiones que tenemos que dar. ¿Cómo nos vamos a conectar con otras naciones del mundo? ¿Cuál es la diplomacia que hemos construido para Asia Oriental, por ejemplo, para las relaciones con Asia Oriental? Si nuestra diplomacia se construyó para relacionamiento con Europa y con Estados Unidos, y en cambio tenemos que construir una diplomacia y una conexión con otras regiones del mundo. ¿Cuál es nuestro nivel de relacionamiento con Sudáfrica y otras potencias africanas, y con la India, por ejemplo, que son economías pujantes? Esto, pues por supuesto, a raíz de, pues, o más bien a través de ello, pues hay reflexiones en términos económicos, en términos culturales, de nuestra propia construcción de una narrativa nacional, y es cómo nos vemos los colombianos y cómo nos proyectamos. Y hemos dado pasos hacia adelante en términos democráticos. Este país ya no es el mismo, ya entendió lo que es un gobierno gobernado por la izquierda, en lo bueno y en lo malo, y hoy puede decidir con muchísimo más conocimiento de causa qué es, digamos, lo que quieren hacia el futuro. En términos educativos, ¿cómo vamos a educar a la gente para el siglo XXI? ¿Queremos un país de doctores o queremos un país de ciudadanos involucrados en las economías productivas de nuestro país? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Quiere el fortalecimiento de las economías populares? Sí, pero se viene una revolución tecnológica y no podemos permitir que la gente se quede en la periferia, en la marginalidad, cuando se pierdan los puestos de trabajo, sino todo lo contrario. ¿Cómo vamos a formar las generaciones para nosotros ser la generación que supo enfrentar con éxito los retos de la innovación tecnológica? Y todas estas son discusiones que tenemos que dar, inclusive con generaciones que ya no se están pensando su propia formación de la misma manera. Hay dos temas críticos. Bueno, ahí hay un abanico grandísimo. Bastante, pero hay dos temas complejos, y yo creo que si tú le tuvieras que hablar a esa señora de la tienda de Ancuya, de Ricaute, de Mayama, de La Llanada, de algún municipio colombiano, ¿cómo le explicarías lo que ha pasado con el tema de la salud en Colombia? La gente no logra entender cuál es, no la discusión técnica, porque eso hay podcast para eso, hay explicaciones para eso. ¿Qué es lo que no se ha podido resolver y qué es lo que tú crees que hay que hacer frente al tema de la salud en Colombia? Porque la gente expresa, no nos faltaba toda, pero por lo menos la que amplifican ciertos medios de comunicación, una suerte de crisis generalizada, pero la gente no entiende por qué se produjo esa crisis. La gente cree que esa crisis se produjo en estos 3 años y no tiene el fondo de lo que ha pasado con la salud en Colombia. ¿Qué es lo que tú crees que ahí se podría negociar? ¿Hay que conversar de nuevo? ¿Tú crees que se va a lograr esa reforma? Tú que estás adentro del Senado, ¿cómo ves ese tema de la salud en Colombia? Pues lo primero es que se puede intentar, y creo que la discusión se va a dar, y seguramente cada uno de los sectores políticos, como se hizo en la reforma laboral, tendrán que poner cuáles son sus puntos claves, y seguramente serán los puntos nodales, y tendremos que dar una discusión en el Senado muy similar a lo que se hizo con las dos discusiones. Yo no creo que a un año el tema se haya agotado allí. Creo que todo lo contrario se va a dar, y entre más cercanos estemos, el problema es que van a ser más evidentes las tensiones porque hay mayor conflicto por el poder. Eso es una realidad en términos de lo que sucede en el Congreso de la República. Ahora, lo que sucede en las calles, vuelvo y repito, es mucho ruido.
y gente que no ha podido escuchar, y esa ausencia de memoria histórica nuestra como que suceden tantas cosas y suceden tan rápido que no logramos, digamos, como asimilar en el cuerpo y en la piel lo que ha pasado. Pero la gente sabe afuera que hoy tiene un problema para acceder a los medicamentos y que antes era un viacrucis acceder a los medicamentos, que acceder a las autorizaciones ha sido el viacrucis para cualquier colombiano, para cualquier ciudadano que tiene una enfermedad que a lo mejor hubiese podido ser atendida de manera preventiva, pero pues como se van corriendo los plazos de esa atención, pues finalmente termina con un problema que muy seguramente le puede costar su vida o un problema de salud muy grave. Ese es un cambio de modelo que critican mucho, es que hablamos o se habla de lo preventivo, y eso es una apuesta, digamos, casi que imposible. Yo creo que eso es un cambio de cultura muy importante, que tiene que ver con el cuidado y que tiene que ver con el futuro. Pues las abuelas decían, es mejor prevenir que curar. Y si entendemos que es mejor prevenir que curar, pues hay que entender que tenemos que desarrollar un sistema de salud diferente, y nos han hecho creer que el único sistema de salud posible es el que tenemos, con todo y sus problemas, y lo que le han hecho creer a la gente es que tiene que elegir entre el sistema de salud pobre que hoy tiene o no tener nada de salud, que no puede aspirar a nada mejor. Y podemos hacer una revisión de sociedades alrededor del mundo que pueden tener sistemas de salud peores y otras que tienen sistemas de salud mejores, y que nosotros no tenemos por qué aspirar, ni que la dicotomía no es se va a acabar el sistema de salud y vamos a terminar sin ningún tipo de protección, sino cómo logramos hacer una transición de un modelo a otro, que es en últimas lo que estamos proponiendo en distintos ámbitos de la vida social. Cómo logramos hacer una transición de una economía productiva, de una economía extractivista a una economía productiva, cómo logramos transitar de las energías fósiles a las energías limpias, cómo logramos transitar de un modelo de salud que hoy realmente no se le garantiza al 100% de esta población, con profundas inequidades, a un sistema de salud que permita no solamente que la gente pueda recibir atención a tiempo, sino que además pueda acceder a servicios de salud cerca de su casa, y ya no es solamente la gente que vive en Guainía o la gente que vive en Bichada, en la que han llamado la Colombia profunda, que es otro de los conceptos que tenemos que ir eliminando, porque Colombia tiene que ser toda una y el Estado tiene que poder hacer presencia en todas las regiones y en todas las fronteras de este país, es decir, entender el mapa nacional de otra manera. Pero bueno, para regresar al tema de la salud, pues por supuesto, se trata de que inclusive en Bogotá la gente pueda acceder en el sur a un servicio de pediatría sin tener que trasladarse hasta el norte, o que la gente que vive, como estábamos ayer el fin de semana, en la Sabana de Occidente, pueda acceder a un servicio de salud cerca y no tenga que llegar hasta Bogotá pasando por todo el Vía Crucis en términos de movilidad para poder acceder a cualquier sistema de salud. Y por lo tanto el sistema de salud que tenemos, claro que tiene que ser revisado, y eso nos va a llevar a una discusión, por supuesto que nos va a llevar a una discusión, pero si algo nos han enseñado la reforma laboral y la reforma pensional es que precisamente se podía dar la discusión, y hoy el país está transitando hacia modelos diferentes. El modelo pensional es hoy un modelo de pilares y solo necesitamos la decisión de un magistrado de la Corte Constitucional o de la Corte Constitucional que pueda desentrabar el proceso para que pueda ponerse en práctica y que la gente pueda experimentar lo que es un sistema pensional distinto al que hemos tenido de manera tradicional en este país. Así que se trata de entender que las transiciones inclusive son posibles. ¿Qué va a ser? ¿Que lo vamos a poder hacer en este gobierno? No lo sé. Estamos entrando en una dinámica electoral. Yo esperaría que sí, y que el siguiente gobierno progresista pudiese profundizar en toda una serie de aspectos que no han sido tocados porque estamos pendientes de que se implementen las grandes reformas. Que lo ideal es que fuera ahora, es lo ideal. Y ojalá no tengamos que llegar a un nuevo gobierno sencillamente porque la discusión alrededor del tema de salud fue tan inviable que no pudimos acordar los mínimos para poder iniciar un proceso de transición hacia un modelo de salud que nos pueda garantizar a todos el acceso a un derecho fundamental. Un tema que has denunciado varias veces en esta conversación
y en el que has trabajado y además has sido parte de las negociaciones con el ELN es la paz. Y ahí también hay una crítica profunda. Yo creo que ahí hay razones y es complejo el tema. Y es que esta paz total se intentó con una intención obviamente noble, pero careció de una propuesta metodológica jurídica, de un marco jurídico para la paz, que pudiera ayudar a que esto se realizara de una manera un poco más pensada, planeada y programada. Evidentemente estamos en unas negociaciones con grupos organizados, armados, muy distintos a los del pasado, estructuras multinacionales, como tú las enuncias, pero cómo inventar, o más bien cómo recuperar o aprovechar lo que se hizo ahora, lo que se hizo en el proceso de paz, lo que se ha hecho en otros procesos de paz. Evidentemente tuvimos 4 años de un gobierno que literalmente dijo que quería hacer trizas la paz, y lo hizo deliberadamente. Tú estabas ahí dentro de la Cámara. ¿Qué es lo que hay que imaginar de nuevo para tratar de transformar territorialmente el país, digamos, dotarla de posibilidades, pero también crear un ecosistema o aprovechar el ecosistema de la paz que hay y poder dar un paso adelante, porque da la sensación de que cada día es más complejo el tema económico? Pues lo primero es que creo que hay que recuperar la palabra paz. Ahora parece un crimen hablar de paz en un país que lleva en unas dinámicas de violencia y en un conflicto armado de décadas. Y hoy, a puertas de una contienda presidencial en el 2026, parece imposible hablar de paz. Yo creo que hay que recuperar la paz y hacer de la paz ya no solamente un elemento de negociación con X o con Y grupo armado, sino cómo vas a incorporar, más allá de la negociación, cómo vas a construir un mecanismo de paz social que permita cimentar, tal vez cambiar un poco la metodología. Yo no lo tengo, creo que tenemos que reflexionar sobre el tema, precisamente con aquellos que estuvieron en la construcción de distintos procesos de paz. Nosotros tenemos una experiencia larguísima en construcción de paz en este país. Hay reflexiones, estrategias incluso de construcción de paz que han construido las comunidades y que hoy no hacen parte del patrimonio de la nación colombiana y deberían ser parte del patrimonio de la nación colombiana. ¿Y cómo vamos a lograr para que todas estas estrategias de construcción de paz en el país puedan ser acogidas por el Estado colombiano y masificadas de alguna manera? Es convertir la paz en un elemento de transformación social que va más allá de la negociación con los grupos armados. Y creo que nos hemos estamos tan enfocados en el mecanismo tradicional de negociación con los grupos armados que hemos dejado de lado toda una serie de estrategias que tiene la sociedad colombiana, incluso para la propia supervivencia. Ahora que están reciclándose los grupos armados y las comunidades tienen que enfrentar grupos armados que tienen unas dinámicas completamente distintas a las que ellos tenían que enfrentar con los grupos, digamos, tradicionales armados que existían en el país, y lograron resistir, y seguramente las comunidades van a resistir, pero lo cierto es que resisten en medio de condiciones muy adversas. Y lo siguiente es que creo que nosotros hemos tenido confundido como sociedad y como gobiernos la política de paz con la política de seguridad, y las hemos puesto exactamente, digamos, casi que amalgamadas. Y si no hay paz, entonces la política de seguridad no puede funcionar. O si funciona la política de seguridad, no puede andar la paz, y que tienes que sacrificar uno a la otra y no entender que pueden ir por caminos paralelos. Yo creo que tienen que ir por caminos paralelos. Inclusive en estos días, en un foro en Asobolsa, después de los atentados que se vivieron en Cali, yo proponía que lo primero que teníamos que hacer es un pacto de Estado por la seguridad. Y eso implica que podamos sentarnos en una mesa los distintos sectores, incluso políticos, las derechas, las izquierdas, el centro, junto con actores sociales y las Fuerzas Armadas, a imaginar una política de seguridad para el siglo XXI. Mientras que tenemos una política de paz que ningún gobierno, después de 60 años o más de conflicto armado, puede prescindir de una política de paz. Tenemos que tener una política de paz. La ha tenido
Betancur, desde Betancur hay una política de paz, cada gobierno lo ha intentado a su manera, Betancur lo intentó, Barco lo intentó, lo intentó, lo intentó Gaviria, lo intentó, bueno, los Hasta distintos Uribe, presidentes, inclusive Uribe tuvo una política de paz. Y es imposible que en pleno siglo XXI, cuando necesitamos enfrentar de manera distinta la realidad que estamos viviendo, lo que se nos pida es sacrificar la política de paz en pro de una política de seguridad, exclusivamente de seguridad. De acuerdo. Yo quería preguntarte, ¿qué ha sido lo más complejo para ti de este cambio que después de muchos, ya diré, 2 siglos, ha supuesto unas dificultades enormes, ha supuesto un cambio de registro en muchos asuntos de la vida pública, de la vida institucional, de la misma figura del presidente, de la misma figura de quienes gobiernan al lado de él? ¿Cuál es tu lectura de estos 3 años, tú que has estado realmente al lado de este gobierno y has visto transcurrir estos 3 años desde un lugar que pues ha sido un lugar como senadora, un lugar en donde has tenido reuniones políticas, con los diversos sectores políticos, institucionales? ¿Qué es lo que sientes que ha costado más en este momento de cambios? Pues primero creo que el ejercicio de cogobierno no ha sido sencillo. No era solamente un gobierno de izquierdas, sino que era un gobierno que iba más allá de las izquierdas y por lo tanto teníamos que gobernar con prácticas políticas que no solamente cuestionábamos, sino que están mandadas a recoger y que hoy es más evidente que nunca que nosotros, por supuesto que podemos gobernar con otros sectores políticos, pero que hay prácticas en la política que nosotros ya no estamos dispuestos a tolerar, y no nosotros como fuerza política, sino la sociedad, porque si no, no hay posibilidad de un cambio real, inclusive en la forma en la que ejercemos la democracia. Si el ejercicio, por ejemplo, en el Congreso de la República es un ejercicio de extorsión constante, que lo han vivido los últimos gobiernos, y yo creo que todos los gobiernos, porque es la forma en la que se ha construido esa política tradicional, pues sencillamente es muy difícil que las transformaciones se den con base en discusiones argumentativas y no de transacciones que evidentemente sobre las cuales hay una exigencia constante. Es decir, siempre hay una dinámica de la política tradicional que debe ser desterrada, y entender el ejercicio del poder desde una perspectiva progresista con sectores que están tan arraigados y que también son poder en la nación es, yo creo, una de las dificultades más grandes por las que hemos tenido que aterrizar. Lo segundo es que como sociedad creo que tenemos que tener acuerdos sobre la mesa, y acostumbrarnos a tener acuerdos sobre la mesa, que el diálogo no es solo con los actores armados, sino que el diálogo tiene, así como somos capaces de transparentar un acuerdo de paz y tener un documento que nos dice esto es el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, y sobre eso dialogamos este tiempo, nosotros tenemos que ser tan capaces de transparentar nuestros acuerdos políticos. ¿Eso qué quiere decir? Si vamos a llegar a un acuerdo con el Partido Liberal para un ejercicio de gobierno, no es porque hay un ministerio o XY ministerio, sino que llegamos a unos acuerdos programáticos que estamos dispuestos a cumplir entre las distintas fuerzas políticas, y es transparentar los acuerdos políticos. En nuestro país no hemos transparentado nunca los acuerdos políticos. Sucede en los regímenes parlamentarios, pero no obligatoriamente sucede en un régimen presidencial como el que tenemos nosotros. Y creo que ese tiene que ser, digamos, la siguiente claridad, porque no tener claridad sobre los acuerdos da pie para toda una serie de relatos, inclusive de prevenciones que nosotros podemos tener frente al mismo ejercicio de gobierno. En tercer lugar, que así como hay prácticas que no estamos dispuestos a tolerar, nosotros exigimos también del ejercicio de la justicia un ejercicio de la justicia pronto, transparente, que nos permita ir sacando de facto todas estas cortinas y digamos, señalamientos que se nos están haciendo constantemente. Lo siguiente, creo que nosotros no podemos tener una movilidad tan constante en las carteras, de gente que entra y sale, de gente que entra y sale, de gente que entra y sale.
que borra con todo lo que hizo la anterior, que vuelvo y repito, la cultura de la anulación ya no puede ser una cultura válida al interior del progresismo. Todo lo contrario, nosotros tenemos que darle valor al ejercicio que hicieron quienes estuvieron en el ejercicio del gobierno y quienes estaban con ellos en el ejercicio del gobierno. Entonces, sencillamente sale uno, llega otro y finalmente la sacrificada es la gente porque los planes se detienen, porque hay un cambio en las estructuras mismas de los ministerios que no permiten que los cambios realmente puedan materializarse, puedan verse de manera inmediata. Cuando ya hay alguien que está avanzando y está implementando después de una planeación seria, técnicamente sustentada, un X o Y programa, política, lo que fuera, pues sencillamente se va y tenemos que esperar otros 6 meses a que vuelva a darse el mismo proceso, inclusive de maduración y de experticia de nuestras propias, de nuestra gente al interior de los ministerios gobernando. Entonces creo que tenemos que construir un equipo con conocimiento técnico, comprometido con el programa y capaz de sacarlo adelante con muchísima más eficiencia y rapidez, porque además tiene la certeza de que va a poder desarrollar lo que tiene que desarrollar. ¿Qué piensas de aquellos que te dicen que eso es una idealización, que al final el pragmatismo político en Colombia se impone una y otra vez y es imposible lidiar con esa especie de sistema, mecanismo que se ha instalado en la vida política colombiana? Pues nos han dicho que es imposible absolutamente todo. Nos han dicho que era imposible un gobierno progresista, nos habían dicho que era imposible una reforma agraria, nos habían dicho que era imposible una reforma pensional, todo lo que nos dijeron que era imposible tener un ritmo de crecimiento económico desde una mirada progresista, que era imposible implementar o sentar las bases para un modelo de desarrollo diferente al modelo tradicional. Todo eso nos dijeron que era imposible. Y aún así hemos ido dando pasos hacia adelante. Esto de lo que yo te estoy hablando no es algo utópico, o sea, ni siquiera algo inmediato que se pueda cambiar en 2 años, 3 años. Por eso hemos hablado de que necesitamos gobernar una generación completa. Y gobernar una generación completa implica que hay toda una serie de cosas que tienen que irse depurando en el camino. El Estado que tenemos es un Estado que se construyó en 200 años y cambiarlo en 4 años, pues evidentemente es difícil, y sobre todo cuando tienes un montón de poderes que se mueven a tu alrededor, que están en una continua resistencia para que todo esto pueda desarrollarse de manera tranquila. Sin embargo, tenemos que seguir insistiendo, y no porque le convenga al progresismo, es porque le conviene al país. Al país, ¿de qué le sirve tener una clase política tradicional como la que tenemos nosotros? ¿En qué le aporta? ¿No será posible construir una forma distinta de hacer política para los sectores tradicionales? ¿No será que la sociedad colombiana puede madurar lo suficiente para que se pueda desentrabar, de alguna manera quitar los obstáculos para que una nueva política pueda desarrollarse en este país? ¿Será que nuestro destino es sencillamente proscribir a todo el mundo y el que no esté con nosotros pues sencillamente no está y no hace parte de la narrativa de nación? Y nosotros, si somos progresistas, no podemos estar proponiendo eso, en mi criterio. Todo lo contrario, pero tampoco aceptamos que nos anulen del mapa político tradicional, del mapa político nacional, como si nosotros no existiéramos, cuando hoy somos una parte importantísima de las discusiones y de las realidades políticas de este país, que ya nosotros no somos una fuerza marginal y exterminada, que somos una fuerza latente, viva, con brazos, piernas, con argumentos, con capacidad de operación, de gerenciar, de hacer realidad todo lo que hemos venido proponiendo. Y nos dicen constantemente que los nuestros son utopías y son discursos. Y lo cierto es que les estamos demostrando que son realidades que ellos, o sea, es una realidad que ellos ya no van a poder gobernar desconociendo al 90% de la población colombiana. ¿Y qué has visto tú en ese 90%? Tú que has viajado por este país, que has ido como senador a muchos lugares, que te relacionas con comunidades, ¿qué sientes en ese país que a veces no sale en los medios de comunicación? Pues yo siento que hay un pueblo en Colombia que se niega a volver al olvido, que hacen parte de
la bandera tricolor y no están dispuestos a volver nuevamente a la exclusión, que va a seguir existiendo, que hay un proceso de madurez, así como hay un proceso de madurez nuestro, hay también un proceso de madurez en la gente, que ya no está dispuesta a que le pongan el pie en la cabeza tan ingenuamente, que está dispuesta y que está escuchando de distintas voces que otras cosas son posibles, que por supuesto está asustada también. La gente pues está enfrentando realidades que son muy difíciles en términos de seguridad, de esta reciclaje de la violencia de la que estamos hablando, que nosotros hemos construido, no hemos logrado aún construir un lugar donde la juventud pueda soñarse con un futuro posible, que acabamos de pasar por una pandemia, que acabamos de pasar por un estallido social, que acabamos de pasar por un gobierno progresista y todavía no hemos sentado las bases para la Colombia del siglo XXI, que seguimos teniendo. Hay gente que te dice, yo vivo en el siglo XVIII y usted vive en el siglo XX en Bogotá o en el siglo XXI en Bogotá, y que necesitamos empezar a democratizar un montón de cosas en el país, pero la gente lo está sintiendo. Entonces yo creo que hay, por un lado, un país que lo quieren inmovilizar a punta de odio, de miedo, de temor, de todos los discursos que están allí, y otra parte de este país que se resiste. Entonces creo que lo único que no hemos logrado superar es la división de Colombia. Nosotros estamos divididos desde tiempos inmemoriales y nos dicen que estamos polarizados, y yo creo que la polarización es sencillamente un síntoma de una profunda división, y quien gobierne, especialmente si es una mujer y si es una mujer progresista, tiene la inmensa responsabilidad de intentar por fin unir a Colombia, y para unir a Colombia hay que sanar a Colombia, y para sanarla hay que cuidarla y hay que abrazarla, y necesitamos tal vez un ejercicio más amoroso en la conducción política que permita que otro tipo de Colombia pueda desarrollarse, que necesitamos cuidar la economía. Sí, hay que incorporar la palabra cuidado en todo lo que nosotros hacemos, y la palabra sanar, y lo que haría una mamá. Una mamá no coge y una mamá está siempre allí, es el lugar al que puedes llegar, y empezar a generar ejercicios de confianza y entender que yo sé que suena utópico y que incluso suena a veces no tan acorde a lo que se esperaría en un momento de confrontación política tan fuerte como en el que estamos, y es que nosotros no somos la fuerza política que va a plantear exterminar y desaparecer al otro. Es un acto de valiente resistencia. Termino con el tema que acabas de tocar. Y es evidente en la tensión que hay con los feminismos. No me interesan el caso por caso. Creo que las contradicciones son plausibles porque vivimos en una estructura patriarcal. ¿Crees que es posible que una mujer se abra camino en una Colombia tan patriarcal? Es profundamente difícil, pero es posible. Yo creo que sí es posible, y creo que Colombia hoy está más lista que nunca antes para una conducción femenina del Estado. Creo que sí es posible, pero que es profundamente difícil, que el camino no es fácil, y menos para nosotras. Nosotras sabemos lo difícil que es, no solamente para las mujeres en Colombia, sino para las mujeres progresistas, cambiar el rumbo de la historia, y hacer creíble nuestras voces, y hacer creíble nuestras propuestas y las formas en las que nosotras no solamente construimos políticas, construimos liderazgos, sino además somos capaces de conducir de manera distinta esta nación. Es difícil porque pues somos una sociedad profundamente machista, y nuestras propias estructuras son machistas. Ustedes recordarán, o tú recordarás, hace unos meses cuando decían, por fin tenemos un abanico de mujeres en la política, y de repente las políticas valiosas que todo el mundo estaba, digamos, resaltando, pues de repente empiezan a quedar diluidas en un montón de hombres, inclusive al interior del propio progresismo.
Hoy estamos a puertas, si no tomamos las decisiones en este momento, de que la fórmula que presente el progresismo para las elecciones del 2026 sea una fórmula masculina y no un lugar donde las mujeres podamos defender con éxito no solamente la visión del progresismo, sino un nuevo estilo al interior del progresismo que nosotras queremos inaugurar. Nosotras queremos inaugurar una nueva era en el progresismo en Colombia y eso implica que nuestros estilos y nuestros liderazgos también deben ser reconocidos al interior y que tenemos que fortalecer y creer en que los liderazgos de las mujeres que tenemos son liderazgos valiosos y liderazgos posibles. Y legítimos. Creo, además, que nosotras tenemos o por lo menos, no solamente por el abanico de mujeres que tenemos en el progresismo, que son todas mujeres valiosas, valientes, corajudas, que hemos demostrado más compromiso muchas veces que el que han tenido los hombres y además una acción sin daño. Nosotras hemos estado aquí defendiendo el progresismo sin generar daños colaterales a nuestro alrededor con nuestro ejercicio político. Pues vamos a dejar en esa especie de tono de suspenso lo que viene en esta conversación. Yo quiero agradecer la voz, el lugar que has ocupado. Ha inspirado a muchas personas a atreverse a participar en política. Yo quería hablar de política porque a veces es un lugar del que no queremos hablar en Colombia. Lo vemos, somos espectadores, pero no queremos involucrarnos con él. Y creo que hay que tomar la iniciativa. Es difícil, por supuesto, y creo que lo has hecho de una manera valerosa y valiente. Gracias por estar aquí en estas conversaciones pendientes. No, gracias a ti por la invitación y gracias por lo que estás haciendo y gracias porque tu voz no desapareció, sino que tu voz sigue estando allí, presente. Quienes te escuchamos, te vemos, vemos en ti también una forma distinta, sanadora y enriquecedora para el ejercicio mismo de la política. Todos los días creo que nos demostraste, tanto desde el ministerio como hoy que estás conversando, pero también intentando aportarle a este proyecto desde lugares diferentes. Todos agradecemos lo que ha sido tu voz y bueno, y aportarle siempre a la política la posibilidad de que no se mire solo desde una sola arista, sino que podamos verla de manera mucho más integral. Entonces, feliz de haber estado aquí contigo y gracias a ti y a todos los que aportaron para este proyecto progresista, este gobierno del cambio. Mil gracias también a ustedes, por supuesto. Ojalá pongamos en el centro de nuestra acción cotidiana el cuidado. La paz es cotidiana. El cuidado es posible con nosotros y con los otros. Y creo que es posible imaginación, o la imaginación más bien, al poder. Eso no es solo una consigna, sino que necesitamos cada vez más imaginación para momentos difíciles como los que vimos hoy en Colombia. Gracias por estar aquí, por otra conversación pendiente. Nos vemos, ya saben, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 7 de la mañana, no para tener la razón, sino para llenarnos de razones. Nos vemos en la próxima.